Bien, pues hoy vamos a hablar, como mejor dicho, montar los pistones nuevos de la Suzuki. Vamos a ver, esto de momento lo vamos a guardar. Bien. Ahí. Hay que poner los segmentos. Esto es nuevo, qué bonito. La verdad que las cosas nuevas, qué bonitas son. Son los segmentos que trae el juego. Vale. Y vemos que trae, pues, los segmentos de engrase y los segmentos de fuego. Vamos a ver. Tiene que tener aquí. Aquí. Vale. Trae. Están pegados así. Ahí. Vale. Nada, trae 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. Estos dos serían los de engrase, que hay que ponerlos así, como un sándwich, y así. ¿Vale? Así. Irían aquí, en esta parte del pistón, en la parte más baja. Y luego tenemos dos tipos de segmentos. A ver, se puede ver que este segmento es más negro que este. Este tiene una parte cromada y otra que no. Vale, pues la parte cromada hay que ponerla según el manual de la moto, de taller de la moto. Este cromado iría aquí, en el de arriba. En el de arriba. Luego iría el negro. Y luego iría el sándwich de los de engrase. ¿Vale? Que irían en este de aquí abajo. Además, hay que tener en cuenta que tiene los segmentos una marca aquí. A ver si se ve. A ver si se ve. Ahí. En este caso, en estos segmentos son unos números. En los segmentos originales viene una letra N o una letra R. Esa parte tiene que quedar hacia arriba. ¿Vale? Hacia arriba. Luego hay que tener también en cuenta que los segmentos, a la hora de montarlos, tenemos que colocarlos a 120 grados. ¿Qué sería 120 grados? Pues significa que la apertura de los segmentos tenemos que colocarla a 120 grados. Uno allí, otro allí y otro ahí, más o menos, como haciendo una Y, para evitar, en la medida de lo posible, de que a la hora de montar el pistón en los cilindros, para evitar esto, tenemos que evitar en la medida de lo posible esto, porque se nos iría la compresión, aunque luego van girando, cuando está el motor en funcionamiento giran, pero es para evitar en la medida de lo posible esta apertura. Entonces, por eso se ponen de esta forma, que son más o menos, viene a coincidir más o menos con 120 grados. Así. Entonces, pues nada, vamos a ir montando los segmentos. Echamos un poquito de aceite. Así. Eso es. Colocamos. Aunque ahora
aunque ahora las aperturas caigan donde caigan, pero luego a la hora de montarlo intentaremos girarlas con la mano para que vayan bien, ¿vale? Colocamos este. Que es el de abajo. A ver. ¿Dónde está? Que no te veo. Aquí. Ahí. Eso, vale. Ya tenemos el de abajo. Ahora montaríamos el muelle del engrase. Normalmente cuesta trabajo meter porque siempre se engancha y es un poco laborioso, pero bueno. No puede quedar así, tiene que quedar justo metido dentro, pero se está enganchando en algún sitio, claro. Vale, esto voy a seguir poniéndolo y ahora pondría encima el otro, ¿vale? Para que quedara el sándwich, ¿vale? Venga, voy a ir metiéndolo y ahora sigo. Vale, pues ya tengo metida los segmentos de engrase, ¿vale? Queda hecho el sándwich. A ver. Ahí. Uno abajo, otro arriba y en medio el muelle. Ahora iría con el número hacia arriba. Con el número hacia arriba, el negro. Te hemos dicho que el cromado va arriba. Ahí. Y abajo. Ahí. Ahí. Ya lo tenemos abajo y ahora arriba. Esto hay un útil para que son unos alicates que abren y la verdad que son bastante rápidos, pero bueno, ya está. Luego esto, como he dicho, habría que hacerlo uno hacia allá, otra apertura hacia allá y la otra buscarla y ponerla hacia abajo. Vale, pues ya tenemos el pistón montado. Ahora hay que montar los otros tres. Vale, pues ya tengo montados los 4 pistones con todos sus segmentos puestos, vale. Y nada, ya solo faltaría, vamos a meterlos en la moto, en las bielas, a ver que va a ir ya cerrando el cilindro. Vale, pues vamos a colocar los pistones en las bielas. Una cosa importante es que el pistón tiene una flecha. La flecha esa siempre apunta hacia el escape. De todas formas, si no hay dibujado ninguna flecha, pues vemos que aquí está el alojamiento para la válvula de admisión, que es más grande, y el alojamiento para la válvula de escape, que es más pequeña. Entonces no habría ninguna duda de si es así o es así, ¿vale? Otra cosa que
he tenido en cuenta y es que he puesto el clip del bulón, lo he puesto ya antes de meterlo, porque además siempre estas partes de aquí va a costar mucho más trabajo de poner el clip, entonces prefiero poner el de este lado para que sea más fácil y meter solamente el de este lado, ¿vale? Entonces lubrico con aceite. Vale. Y ya pues el bulón, a ver, va bien. Y ahora ya el pistón. Empiezo siempre del centro hacia afuera para que sea más fácil, ¿vale? Ahí. Vale, ahí tendríamos uno. Eso es. Y ahora colocamos el clip para antes de poner el pistón de al lado, para que no moleste. Pero hay que procurar tapar bien por si cae dentro del clip, para que podamos recuperarlo, ¿vale? Ahí. Por aquí también vamos a tapar un poco, así y así. Y ahora el clip, que lo tengo aquí en bolsa ya preparado. Aquí. Entonces colocamos. Ay. No está bien, ahora está bien puesta. Damos una vuelta para asegurar. Y aún así voy a mirar con la luz para asegurar que está bien colocado. Eso es. Sí. Sí, está bien colocado. Vale, pues ya tenemos uno. Colocaremos el siguiente. El siguiente igual. Tengo el clip este de aquí ya metido aquí, ¿vale? Para poder trabajar mejor en este lado. Y la flecha, por supuesto, mirando al escape. Entonces, vale, publicamos. Metemos bulón para asegurar que va bien. Eso es. Y ya pues metemos el pistón, el clip en su sitio.
No, no. Ahí. No. A ver. Un segundo. No quiere. Voy a sacar un poco más la biela esta. Ahí. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Vale. El clip puesto. Y ahora colocamos el clip. Tenemos el papel. Eso es. Miramos con la luz. Vale, ya tenemos dos metidos. Sacamos el papel. Se ha metido un poco, pero no pasa nada. Esto lo sacamos ahora mismo. Ahí. Eso. Ahí. Vale. Y ahora pues lo mismo con los otros dos pistones. Primero este y luego este. Este igual, como el pistón va así, hacia allá, pues pongo el clip ya preparado.
Ahí está. Ok. Este pues lo mismo. Tengo el clip puesto aquí. Tono hacia allá. Clip. Vale, pues ya están puestas los pistones. Ahora colocamos las gomas de aquí, las gomas que van aquí, están aquí en el juego. La goma, ¿no? La lubricaré un poquito. Esta goma.
Un poquito de aceite. Y la otra, ¿dónde tengo la otra goma? Vamos a ver.